Salud, amigas y amigos de La Iguana Televisión. Para continuar tratando el tema de Colombia y la delicadísima situación que atraviesa, tenemos con nosotros ahora a Elkin Rubiano. Él es profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y además es un youtuber. Él tiene un programa que se llama Críticas sin Cortes, en el cual lo vimos hablando, haciendo un análisis muy interesante acerca de esta adscripción que ha hecho Álvaro Uribe Vélez de la teoría de la revolución molecular disipada. Y queríamos justamente que nos hablara un poco acerca de ese análisis, cómo ve esta situación. Es que, digamos, la ultraderecha paramilitar colombiana ha encontrado finalmente un ideólogo. Sí, pues la ultraderecha en Colombia ha tenido muchos ideólogos, pero este último, que es el chileno Alexis López, que es un neonazi que viene investigando las protestas en Chile desde el 2000, pues a partir de unas teorías francesas, de un filósofo francés específicamente, pues tomó una categoría que es la de revolución molecular, ¿no? Y lo que hace teóricamente es tergiversar lo que dice el filósofo para justificar de alguna manera qué acciones militares y policiales deben tomarse contra estas protestas que han explotado en Latinoamérica y en distintas partes del mundo, ¿no? Entonces la tergiversación es indispensable porque tergiversar teorías complejas pues tiene una audiencia, ¿no? Entonces hay una audiencia muy receptiva para querer comprender qué es lo que está sucediendo, y pues aquí aparecen unos pocos términos que le dan sentido a esto a una gran cantidad de personas. Pero el asunto no es que se tergiverse, porque la tergiversación explota por todos lados con muchas situaciones hoy en día. El asunto es que esto no solo se tergiversa, sino que tiene unos efectos reales de orden militar. Y en el caso de Colombia, esos efectos son muy, muy preocupantes, porque lo que dice el ideólogo Alexis López es que la revolución molecular disipada, resumiendo, es una revolución que hoy no tiene un centro, no tiene un mando burocrático como un partido político, como el Partido Comunista, sino que se riega por distintos sectores de la sociedad, se vincula a distintos intereses de los estudiantes, de las feministas, etcétera, pero que detrás de esta dispersión hay un plan claramente definido, y es un plan del comunismo internacional para tomarse el poder. Básicamente es eso. Y esta idea de lo disipado, que tiene que ver con la explosión urbana, tomarse las calles, dice que no se puede responder militarmente de la misma manera, sino que lo que tienen que hacer las fuerzas del Estado es responder con toda la legitimidad de la violencia que recae en ellos. Es decir, aplastar esa protesta urbana, no reconocer ninguna legitimidad en las demandas sociales que están haciendo, porque las demandas sociales son falsas, ¿no? Son falsas en el sentido de que están siendo manipuladas por ese comunismo internacional para tomarse el poder. Entonces hay muchas implicaciones en esto. Por un lado, desconocer las causas reales de la protesta alrededor del mundo, porque no solo es Chile, no solo es Colombia, ¿no? Sino es una protesta que se extiende alrededor del mundo. Entonces, todas estas teorías de la conspiración lo que buscan es negar las causas, y las causas son sociales, son de precariedad laboral, de no estar integrados al sistema de salud, de no tener un futuro claramente establecido, ¿no? Hay una gran cantidad de causas que son fácilmente visibles, pero los gobernantes niegan sistemáticamente estas causas, ¿no? Suele decirse acá en Colombia que detrás de estas marchas lo que está es la narcoguerrilla, y han salido a las calles cientos de miles de personas, y se tiene, digamos, sin ningún titubeo, la posibilidad de decir que están siendo manipuladas por una narcoguerrilla. Entonces, el desconocimiento de las causas es algo preocupante, porque si no se reconocen las causas, no hay posibilidad de solucionar esto. Pero por el otro lado es la respuesta policial y militar, que termina en abusos policiales, en casos denunciados de desaparición forzada ya y de homicidios. Tú señalas en ese análisis que pudimos ver que uno de los aspectos más preocupantes es la capacidad que tiene el expresidente Uribe de influir en la agenda de Colombia y hasta de algunos otros países
con un simple tuit. Y eso lo vimos cuando él planteó ese tema de la revolución molecular disipada. Se comenzó a hablar de esto en toda la prensa de habla hispana, al menos. ¿Cómo es esa capacidad que tiene el expresidente Uribe, que algunos dicen que no es expresidente, sino presidente en ejercicio? Bueno, es que el presidente Uribe, el expresidente Uribe, pues es un líder carismático, para decirlo en términos sociológicos, ¿no? Es un líder carismático, es un líder en el país. Durante varias décadas ha ido construyendo, digamos, su capital político con respecto a un sector de la ciudadanía. Y ese sector de la ciudadanía, por un lado, es un sector de derecha, pero por el otro lado también son sectores excluidos, excluidos del sistema educativo, excluidos de formas de pensamiento, excluidos de formas de vida. La exclusión de formas de vida son formas de vida sofisticadas que están en los ámbitos, por ejemplo, urbanos o metropolitanos. Los discursos, por ejemplo, en torno a la igualdad de derechos para los matrimonios del mismo sexo, el derecho al aborto en determinadas circunstancias. No, todos estos discursos son claramente urbanos, están concentrados en un sector de la educación, de la población que tiene un nivel educativo. En fin, son discursos sofisticados desde el punto de vista de los derechos. Entonces, hay un gran capital en número de personas excluidos de estos discursos que son fácilmente manipulables. Como el excluido normalmente no tiene, digamos, las respuestas a su exclusión, las respuestas económicas, sociológicas al respecto, desde luego lo que ha hecho Uribe y la derecha alrededor del mundo es proveer un lenguaje para comprender la realidad. Y en esto el expresidente Uribe y su liderazgo y su carisma ha tenido la capacidad de proveer el lenguaje para diagnosticar qué está pasando en Colombia. ¿Ese lenguaje qué dice? Pues el lenguaje tiene que ver con castrochavismo, con narcoguerrilleros, con guerrilleros violadores de niños y una gran cantidad de palabras. Cuando uno se mete a las redes sociales y llega, se da cuenta que automáticamente no aparece el argumento, automáticamente no aparece el interés por reflexionar, sino que automáticamente se replica el arsenal discursivo que provee el líder carismático, ¿no? Entonces esto termina convirtiéndose en una forma de comprender la realidad de manera sectaria. Ahora, y lo que cuando se habla de estos antagonismos entre izquierda y derecha es que ese sectarismo no permite nunca dialogar, es decir, este sectarismo no permite la política en términos filosóficos, no permite el disenso. Entonces, y también podríamos decir la contraparte, ¿sí? Cuando uno ve ese primer tuit del expresidente Uribe en el que habla de la revolución molecular disipada, lo ve muy encriptado, lo ve como que pareciera que hay un mensaje y hay un subtexto. Y uno sospecha, conociendo un poquito de la política colombiana, que ese subtexto está dirigido a los sectores más radicales del uribismo. ¿Es así? Es así, pero también está dirigido a las fuerzas del Estado. ¿No? Un tuit que le borró Twitter a Álvaro Uribe decía, rodeemos a nuestros policías para que puedan ejercer su derecho a accionar sus armas. ¿No? Pues este es un mensaje que le está enviando a la fuerza pública. Quien manda en el país desde hace décadas, el hombre más poderoso del país, está dando la licencia para que la policía utilice sus armas, ¿no? De modo que Twitter se convirtió como en ese momento en el medio de difusión para decirle, ustedes pueden utilizar sus armas contra la población civil desarmada. Twitter le borró el tweet, pero lo que hacen los medios de comunicación en Colombia fue replicarlo y replicarlo, y lo que se estaba enviando era un mensaje a las fuerzas del orden público y un mensaje también a la ciudadanía que hace parte del centro democrático, ¿no? Era legitimar
la utilización de las armas por parte de la policía contra población civil, pero al mismo tiempo, y sucedió en Cali y en otras partes, en el norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela, que aparecieron hombres de civil armados con armas automáticas y de largo alcance, tomándose las calles. Es decir, el paramilitarismo en las ciudades de Colombia, y con cierta legitimidad por parte del centro, cierta legitimidad no, una legitimidad por parte del centro democrático, bajo el argumento de que la población civil tiene derecho a defenderse contra los terroristas que están saliendo a la calle. De modo que eso es lo que hace un tuit de Álvaro Uribe en Colombia, ¿no? Indica qué se puede hacer y también está indicando sobre qué tenemos que hablar y sobre qué tenemos que pensar, ¿no? Entonces, pues eso tiene unos efectos reales, independientemente de que se le elimine, por ejemplo, ese tuit. Con respecto a lo de la revolución molecular disipada, también aparecía una agenda, ¿no? Y la agenda, y lo que aparece en el subtexto, esto hay que combatirlo. Y hay que combatirlo, también es un mensaje, ¿no? Hay que combatirlo quiere decir que, repito, hay casos reportados de desaparición forzada en Colombia y de asesinatos registrados. El día de ayer, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, indicó que no dejaría visitar a Colombia para que se hiciera una revisión de qué está pasando con los derechos humanos en Colombia, ¿no? Eso es muy preocupante. Dice, por ahora no vamos a dejar hacer esa visita, ¿no? Vamos a dejar que la Fiscalía de Colombia investigue y después de que resuelva los casos, ustedes pueden venir, ¿no? Si se hace es decir, el mensaje internacional que se está enviando, pues es el de una dictadura, ¿no? Correcto. Es decir, acá estamos en una dictadura disfrazada de democracia. Lo que se está viviendo durante el último mes es lo que se vive en una dictadura. En Cali han sacado a muchachos de las casas como tal. Lo que tenemos en la memoria de las dictaduras en Sudamérica, ¿no? Eso está pasando. Correcto. En estos días. Una negación con respecto a la comunidad internacional. Iván Duque hace 2 días o hace 3 días se hizo una autoentrevista en inglés. Es decir, no tenía un reportero al frente, sino un libreto, es decir, un ejercicio de propaganda donde da su versión de los hechos en inglés. Y la versión de los hechos, nuevamente, tiene que ver con una negación de las causas y, desde luego, definir a un culpable, ¿no? Que es Gustavo Petro, y no solo lo hizo el viernes con la autoentrevista Iván Duque, sino el día sábado la revista Semana sacó una portada terrible señalando a Petro como el culpable de todo esto. Y nuevamente lo que aparece aquí es deslegitimar a cientos de miles de personas que están saliendo a las calles, que no están bajo ninguna dirección, no están organizados, sino es la pura rabia, ¿no? La pura rabia que se ha venido acumulando durante muchos años, que básicamente es de exclusión y precarización. De modo que también es una patada a todos los ciudadanos que se están exponiendo en las calles, como no reconocer qué es lo que está sucediendo en la calle y volver a colocar ahí a un culpable, como si Petro tuviera la capacidad de dirigir a todas estas masas. Y estas masas que en las protestas de estos días provienen también de lo que era la derecha, de personas que votaron por Iván Duque. No, esta protesta que estalló es una protesta que proviene de distintos sectores, ¿no? Que no está ideologizada. Otra cuestión en Latinoamérica tiene que ver con esta supuesta ideologización de izquierda versus derecha. Acá hay que tener en cuenta que gran cantidad de jóvenes que hoy salen a las calles alrededor del mundo no están ideologizados, que no se identifican ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con esta idea que se llama de centro. No, esto es lo que conoce como pospolítica o un momento posideológico. De modo que también es muy fácil crear bandos antagónicos entre izquierda y derecha cuando, repito, una gran cantidad de los jóvenes que salen a las calles no tienen estas ideologías ni están ubicados en un espectro ni en el otro. ¿Qué es lo que se quiere? Empleo digno, educación, salud, seguridad urbana. Pues son los mínimos como para tener una vida digna. Se sale como por reclamar unos mínimos de vida dignas, no circunscritos a ningún espectro ideológico, que
que esto es terrible lo que está sucediendo, bueno, en Latinoamérica y alrededor del mundo, unas supuestas divisiones entre izquierda y derecha, que desde luego lo que hacen Ahora, es que se afianza el capital político de esa derecha que hoy en día está en el poder, inventarse el enemigo de la izquierda internacional que quiere tomarse el poder. En Colombia no hay una izquierda que quiera tomarse el poder. De hecho, la izquierda que quería tomarse el poder más vieja entregó las armas en 2016. Sí, sobre ese punto precisamente quería que abundaras un poquito, porque tú has señalado que luego de este acuerdo de paz en el que la FARC termina entregando las armas, la derecha necesita como un nuevo enemigo que pueda identificar y que pueda hacer blanco de sus ataques y responsabilizar de este tipo de situaciones. Y ese enemigo parece ser ahora toda la colectividad, parece ser ahora todo el pueblo. El enemigo es la ciudadanía que salga a la calle, es eso. Ese es el nuevo enemigo interno. Las FARC, un grupo no tengo el número de personas que se desmovilizaron. Hoy en día, eso no es un secreto, no hay que negarlo. Hay disidencias de las FARC en las fronteras, unidos a las actividades del narcotráfico. Son disidencias de las FARC, no son las FARC. ¿No? Las FARC tomaron otro camino, y cuando ese enemigo, pues no es el enemigo al que se pueda culpar de todos los males, que fue la estrategia de Uribe durante 2 décadas, ¿no? Si ya no están armados y las disidencias no llegan a ser tan grandes, y repito, están vinculadas al mundo criminal, como también lo está el paramilitarismo, por ejemplo, cuando desaparece ese enemigo, que era donde se concentraba gran parte del discurso del odio, ese discurso del odio ya quedó instaurado, ¿no? Guerrilleros de las FARC, violadores de niños, ¿no? Un discurso que terminó teniendo un efecto. Ahora el discurso ya hay que verlo en redes sociales, hay que verlo en el caso de algunos congresistas, como María Fernanda Cabal, por ejemplo. Hoy el enemigo y el enemigo legítimo es el ciudadano que sale a las calles a hacer vandalismo, que es considerado terrorista, y que está en contravía del desarrollo del país, ¿no? Ahora aparecen muchos discursos en torno a esto, que salen a pedir empleo, pero impiden que haya empleo porque tapan las vías, no dejan que se circule. Entonces aparece eso. Es claramente que el enemigo interno en este momento es la ciudadanía que salga a la calle, ¿no? Y esa ciudadanía está tildada de terrorista, de vándala y de guerrillera, lo que siempre es muy preocupante en un país con paramilitares que se señale a la gente, ¿no? Esto es ponerle una lápida a las personas encima constantemente, ¿no? Que a usted lo señalen con guerrillero cuando está saliendo a pedir empleo, o que no haya una reforma tributaria tan absurda como la que se propuso, pues ese es un poco el escenario discursivo, por decirlo así. Y hay que ver entonces, repito, una gran cantidad de ciudadanos que acogen automáticamente este discurso. Las personas que salen a las calles son los enemigos de Colombia, son los enemigos del país. También se empezó desde hace rato a comprender esto a partir de buenos y malos. Uno escucha, los que salen a la calle son los malos. De hecho, hay algunos que se autodenominan como los colombianos de bien. Y los colombianos de bien son los que en Cali, en Santiago de Cali, salieron con las armas en camionetas blancas y vestidos de blanco. Y eso eran los colombianos de bien, ¿no? Entonces también la situación es muy difícil en ese sentido, ¿no? Que en la misma población civil apareció un antagonismo entre las propias familias, por ejemplo, que es muy preocupante, ¿no? Familias en las que llegan estas discusiones, en las que alguien no puede apoyar el paro porque es inmediatamente considerado terrorista o guerrillero dentro de la propia familia, particularmente con los jóvenes, que son los que están saliendo a las calles, ¿no? Estigmatizados por la propia familia. Y ese estigma está acompañado de lo que sucede en redes sociales, ¿no? Fake news, montajes, ¿no? Algo indispensable para que llegue la Comisión Internacional de Derechos Humanos a Colombia es que pueda certificar la veracidad de las denuncias, porque desde luego de las personas que salen a marchar o son afines a las marchas, también aparece información falsa, videos de otros años, fotografías descontextualizadas. Algo muy importante para que venga un organismo internacional imparcial es que pueda determinar cuál información es fiable. No, eso es indispensable, porque hay fake news de lado y lado, desde luego. Pero las fake news de los ultraderechistas,
pues son fake news que hablan, pues primero del plan perverso del comunismo internacional, la gran fortaleza que tienen las iglesias cristianas hoy en día, convirtieron esto en una guerra espiritual, en una guerra santa, ¿no? Entonces Ya. el desconocimiento o triturar la realidad y querer interpretarla de manera fantástica está a la orden del día. Y cuando estamos en el terreno de lo fantástico, pues terminamos en delirio, en interpretaciones delirantes y en lo que uno puede llamar también un delirio colectivo. Y en un delirio colectivo, pues las salidas razonables están muy lejos y eso es lo preocupante. Elkin, ya para finalizar, bueno, quería hacerte el comentario de que este tipo de situaciones internas en las familias, en los grupos, ha sido parte de nuestro drama también en Venezuela, ¿no? Durante muchos años, esa conflictividad que llega a todos los estratos, a todos los niveles de la sociedad. Pero quería justamente preguntarte sobre el doble discurso, ¿no? Porque durante los años anteriores, específicamente el año 2017, cuando en Venezuela hubo una gran crisis de disturbios, de violencia interna, la derecha colombiana justificó y los medios de comunicación colombianos justificaron esas acciones, dijeron que estas personas eran héroes, las presentaron ante el mundo, bueno, como unos héroes, y ahora vemos a Duque y vemos a los demás voceros del gobierno decir que el derecho a la protesta tiene un límite, que no se puede protestar y dañar los bienes públicos y privados, etcétera. ¿Cómo ves tú ese doble discurso? Pues es el discurso de la manipulación de la opinión, ¿no? Pues, claro, es un discurso incoherente, hipócrita, pero lo que quiere decir siempre es un discurso calculado para obtener los propios fines, ¿no? Cuando los estudiantes salieron a Venezuela y el gobierno arremetió contra ellos también infamemente, pues lo que se pedía desde acá, con respecto a esos héroes, los estudiantes, lo que se pedía es que precisamente la Comisión Internacional de Derechos Humanos estuviera en Venezuela, que creo que tampoco la dejó entrar Venezuela, no, pero lo pedía, la que hoy es la vicepresidenta, Iván Duque, pedían todo esto, ¿no? Entonces, pues el discurso, desde luego, es un discurso siempre conveniente para los propios fines, pero siempre es bueno hacer esa memoria, ¿no? Recordar los tweets que hoy se comparten para mirar la hipocresía que hay con respecto a esto, ¿no? La violación de derechos humanos hoy en día es alarmante. Los números no se saben exactamente, ¿no? Y es algo que viene de manera creciente, ¿no? De manera creciente quiere decir con las protestas de 2019, cuando comenzó todo esto, como la nueva ola de protestas. No, el abuso policial ha sido persistente, pero esa persistencia hoy se salió de control, ¿no? Lo que hay bastante temor en la población. Hay bastante temor incluso en la población que no sale a marchar como algunos estudiantes universitarios, que si bien quieren colaborar desde las redes, replicando información, produciendo opinión, que no salen a las calles, esas personas también están atemorizadas. ¿No? Atemorizadas quiere decir, ya terminó el periodo académico acá en Colombia de las universidades, pero cuando empezó esto, la primera semana hubo cuestiones serias de salud mental en los estudiantes, de mucho miedo. Es decir, que una población sienta miedo, esto es sintomático de lo que está pasando en un país, y que sienta miedo, vuelvo a repetirlo, incluso de personas que no salen a la calle. ¿No? En las aulas de clase virtuales, claro, lo que nos enteramos durante la primera y segunda semana es que estallaba el llanto en las clases. Esto es muy preocupante. Las personas no podían dormir, no podían dormir, problemas de insomnio y problemas de mucho miedo. Y volvemos a la idea dentro de las propias familias. Jóvenes que pues están experimentando la propia precariedad, que saben que van a terminar probablemente sus estudios y no van a conseguir trabajo, que desde luego son afines con salir a la calle y en las propias casas no encontraron espacio seguro para poder hablar de esto en un momento en el que estamos confinados, donde no hay posibilidad de hacer vínculos cara a cara que son muy importantes desde el punto de vista de los afectos, ¿no? De no poder hablar porque hay vigilancia en las propias clases, en los propios hogares, incluso hablando acá por internet, ¿no?
No, los padres escuchan qué se está diciendo en un salón de clase. Los padres escuchan, las tías escuchan qué es lo que se está hablando con los amigos. De modo que los jóvenes están también en mucha tensión con respecto a esto y que en sus propios hogares no se encuentren en lugares seguros. No, pero solo indico esto, porque lo vivimos nosotros como profesores universitarios, que los propios estudiantes que no necesariamente salen a la calle sientan mucho temor por su propia vida, ¿no? Porque aparece un vínculo solidario. Esto es así, ¿no? Es un vínculo solidario. En Cali, los primeros jóvenes asesinados y desaparecidos universitarios, los tocaron a ellos y nos tocaron a nosotros también. Lo que le pasó a él puede pasarme en un momento a mí, por pensar diferente, por salir a la calle. ¿No? Entonces el asunto de estar viviendo en una dictadura es esto. Creo que también que aparezca un temor, incluso estando uno en su propia casa, pues dicen pues que esto que está sucediendo en el país es muy brutal. Bueno, le doy las gracias entonces a Elkin Rubiano, profesor de la Universidad de Bogotá, José Tadeo Lozano, y youtuber de Críticas Sin Cortes, por haber analizado con nosotros aquí este tema de la situación colombiana y bueno, por supuesto, desear que se resuelva de la mejor manera posible para toda esa comunidad universitaria. También le doy las gracias a Emilio Laperuta por la asistencia en la parte técnica y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal YouTube, que ya tiene 163.000 suscriptores, y si le dan a la campanita van a tener ustedes las notificaciones de cuando subamos estas entrevistas y los demás programas de la parrilla de La Iguana Televisión. Será entonces hasta la próxima vez.